Cordial saludo, mi nombre es Adriana Anixi Hidalgo, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia de la UNAD, curso de Imagenología Pediátrica, y les voy a hablar un poquito sobre la malformación de Chiari. ¿Qué es la malformación de Chiari? Esta consiste en una alteración del desarrollo de las somitas mesodérmicas occipitales que se pueden asociar o siringomelia en hidrocefalia y conlleva a una emigración de estructuras del cerebelo y del tronco cerebral a través del foramen magnum. Tenemos la malformación, tenemos los tres tipos de malformaciones de Chiari, que es el tipo 1, que ocurre cuando la base del cráneo y la sección superior de la columna vertebral no se forman bien, causando que la parte del cerebelo forme una protuberancia en el agujero occipital. Eh, ¿Qué quiere decir? Que este tipo de malformación por lo general pasa desapercibido hasta que empiezan a manifestarse problemas médicos en la adolescencia y en la adultez. El dolor de cabeza es provocado por este tipo 1 de la malformación de Chiari, es casi siempre en la parte posterior de la cabeza y empeora al hacer ejercicio. Tenemos el tipo 2 de malformación de Chiari. Es la más común y es causada por una malformación en la parte posterior del cerebro que cambia hacia abajo, que extendiéndose hacia arriba el área del agujero occipital. Este tipo es más común en los niños con espina bífida. También tenemos, por último, el tipo 3, que es cuando la parte posterior del cerebro sobresale a través del agujero occipital haciendo hacia la médula espinal. Tenemos la malformación de Chare en tipo 1, como les decía, es que pasa por el lado de, tenemos esta malformación, esta radiografía donde es normal y aquí donde ya tiene malformación de Chare, que pasa por el lado de la columna vertebral. Tenemos la segunda del tipo 2, que ya está más avanzadito. Y el tipo 3 que sí es que sobresale la parte del cerebro. Eh, Continuamos con la malformación de Chiari, que es una imagen donde verificamos una imagen normal, ventrículo normal y el cerebro normal. Y aquí verificamos una presión ya, que ya presenta malformación de Chiari, una presión, un agrandamiento ventricular y un desplazamiento hacia abajo. Ya verificamos la malformación de Chiari. La preparación en test y estudios que se realizan. Los médicos pueden recomendar otras técnicas de diagnóstico por imagen y como una exploración por tomografía computarizada. Una tomografía computarizada utiliza rayos X para obtener imágenes transversales de su cuerpo. Una tomografía computarizada puede ayudar a revelar tumores cerebrales, daño cerebral, anomalías en los huesos y vasos sanguíneos y otras afecciones. También tenemos la preparación y estudios que se realizan en resonancia magnética, que con frecuencia se utiliza una resonancia magnética para diagnosticar una malformación de Chiari. Eh, una resonancia magnética se utiliza ondas de radio poderosas e imágenes para crear una vista detallada de tu cuerpo. También eh, también esta prueba asegura o indolora produce una imagen en 3D detallada de anomalidades estructurales en el cerebro que pueden estar contribuyendo a los síntomas y también pueden proporcionar imágenes del cerebelo y determinar si se extiende hacia tu canal espinal. Una resonancia magnética se puede repetir con el tiempo y se puede usar para monitorear el progreso de tu trastorno en resonancia cerebral y cervical. Esto permite descartar anomalías intracraneales asociadas a tumores o ideocefalias que pudieron dar lugar a descensos am- amígdala, así como la siringomelia y la siringomelia asociada. Eh, También tenemos la inmovilización, que está la presencia es un mecanismo
de inmovilización espinal y consiste coexistente. También tenemos la sedación. La sedación es necesaria en exploraciones relativamente prolongadas o que requieren eh, una inmovilización como la TC en pacientes pediátricos y en resonancia magnética. Si el paciente va a necesitar, por decir, una sedación, deben estar en ayunas de 4 horas lactantes y 6 horas en niños mayores. Un fármaco frecuente usado principalmente en niños menores de 18 meses eh, es el oral, unos 20 o 30 minutos antes de la perdón, es el hidrato de cloral administrado por vía oral unos 20 o 30 minutos antes de la exploración, 50 o 100 miligramos por kilo. Otros fármacos que se pueden usar son pentobarbital, midazolam o fentanilón. Eh, los medios de contraste, ¿cuáles son los medios de contraste para tomografía en TC, enredados intravenosos por vía periférica en miembros superiores o ingle? En resonancia magnética es en gadolinium. La técnica de exposición, tenemos 120 a 140 kb de MAS 210. Eh, un FOC de 140 milímetros a 240 milímetros. La técnica del examen son equipos de multicorte volumétrico. Grosor del intervalo de corte de 2 medios milímetros y el grosor de corte de 3 milímetros. Canales, todos los canales, llevan todos los canales. Una imagen básica de cómo es una malformación de Chiari en una radiografía. Miramos un paciente normal y un paciente con malformación de Chiari, que ya se evidencia acá. Continuamos con los planos de reconstrucción. Los planos de reconstrucción, corte axial y coronal. Posición de cúbito supino. La posición del paciente es de cúbito supino. Las complicaciones, en algunos pacientes la malformación de Chiari pueden convertirse en un trastorno progresivo y ocasionar complicaciones graves. En otras personas es posible que no exista síntomas relacionados y no sea necesaria una intervención. Bueno, muchas gracias.